queremos profundizar en cómo ganan terreno en estos escenarios. Para eso estamos ya en contacto con Carolina Torrealba, directora de Foro Innovación, fundación que entrega hace 16 años el Premio Nacional de Innovación ABON y también ex subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y actual vicerrectora de investigación de la Universidad Andrés Bello también. Ah, sí, me faltaba justamente ese cargo. Actual, Muy sí. importante. A ver, Carolina, quiero entrar en este punto, pero primero entender de qué se trata esto de STEM, de las carreras STEM, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de las carreras que abordan las materias de ciencia, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Y que existe esta correlación, ¿cierto?, de que son también las carreras que reciben menos mujeres y por lo tanto su presencia ahí es más baja. Esto cuando uno considera el global de la población que ingresa a la educación superior, podemos ver que se distribuyen más o menos igual hombres y mujeres en el número total, pero cuando tú lo segregas por el tipo de carreras, ahí ves diferencias importantes. Entonces, las pedagogías tienen muchas más mujeres, en algunas carreras de la salud muchas más mujeres, pero ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, tenemos una menor participación de mujeres en estas áreas. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos ahí? ¿Por qué hay menos mujeres en estas carreras? Porque uno desde la lógica, lo concreto y la vida del mundo no se entiende cuál podría ser la diferencia entre hombres y mujeres. No hay diferencias, pero efectivamente en la cantidad de hombres y mujeres que existen en estas carreras se nota que hay una realidad que es preocupante, que finalmente también impide el desarrollo, en este caso del país, por ejemplo. Claro, hay muchos diagnósticos. Déjame contarte cuáles son los temas centrales. Primero, yo creo que tal vez el que es más potente es un tema cultural. Entonces, las mujeres durante varios siglos estuvieron excluidas de los espacios, por ejemplo, académicos, por ejemplo, de creación de conocimiento, cualquier esfera de influencia. Y eso ocurre en muchas disciplinas, ¿cierto? O en la empresa también ocurre. En el caso de la investigación y de la innovación es interesante porque tenemos aún un seco más fuerte, y es que las mujeres estaban literalmente excluidas de todo aquello que fuese ser considerado como un ejercicio racional, ¿no? Estaban en un espacio distinto. Claro, Esto generar conocimiento en este fue, caso. claro, y esto uno piensa que fue hace mucho tiempo atrás, pero la verdad es que se notan, ¿cierto?, al menos desde un siglo que empezó a cambiar realmente esta perspectiva. Y eso tiene efectos culturales. Y hoy día vemos que hay mujeres que desarrollan carreras absolutamente extraordinarias, pero también son las menos. ¿Qué cosas influyen? Por supuesto que influye el ambiente. Aquí el ambiente, la mayoría de las personas, las mujeres que han hecho cambios revolucionarios, incluso en la ciencia, comentan que tuvieron un padre, una madre, alguien que les dio la confianza total para poder desplegarse. Los profesores y profesoras son centrales. A mí me encanta comentar también la profesora Roxana Nahuelcura del Liceo 1, es una profesora que siempre ha apoyado a sus niñas y sus niñas han llegado a trabajar con científicos en la Antártica, a recibir premios de Suecia, y ella dice que las niñas, cuando tienen confianza en sí mismas, no tienen límites. Y ahí hay un tema también estructural respecto del ambiente en el que se promueve. Y segundo, las que ya entran a estudiar estas carreras, ¿cómo les pavimentamos el camino? Y ahí hay un trabajo institucional, formal institucional, que es importante. Por ejemplo, desde cuando yo estaba en el Ministerio de Ciencia, armamos un programa para que las universidades pudiesen hacer su diagnóstico de cómo impulsaban las carreras de mujeres en el área de investigación, pero también generar mecanismos de acompañamiento, de monitoreo, porque, por ejemplo, cuando vemos la contratación o cómo se desempeñan en sus carreras, vemos que la curva de crecimiento de los hombres que se desarrollan en investigación es mucho más expedita que en las mujeres. Y en el tema de innovación también tiene que ver lo mismo, tiene que ver con oportunidades, tiene que ver con ocupar espacios que previamente o que han sido ocupados históricamente por hombres, y eso requiere, por un lado, darles la confianza, el espacio cultural, y por otro lado, estructuralmente entregarle herramientas concretas. Por ejemplo, desde Foro Innovación se entregan mentorías concretas a través del programa Mentores por Chile.
Por ejemplo, desde las universidades y ahora también desde la UNAP, en la Andrés Bello tenemos programas de apoyo a las carreras de las investigadoras jóvenes para que puedan proseguir su carrera. Ujú. Ahora, obstáculos, también hay un tema histórico, cultural, pero quiero hacer la pregunta, Carolina, desde tu experiencia también, como autoridad en su minuto en el Ministerio de Ciencia, como subsecretaria, si es posible desde la política pública ir imponiendo y motivando, impulsando lo que son estos espacios justamente para que las mujeres puedan ocupar estos ambientes de ciencia y tecnología desde la academia hacia lo que es el ámbito profesional. ¿Existen ahí algunas alternativas o hay que avanzar también en eso? Totalmente. O sea, nosotros en el Ministerio lo que hicimos fue transformar, básicamente, como era la creación del Ministerio, entonces nos tocó la etapa de implementación, de instalación, Ujú. y lo que hicimos fue precisamente que el tema de en el fondo, la equidad en la participación, instalar mecanismos de equidad transversales y que la aspiración por la igualdad de género en la investigación y en la ciencia estuviese en los huesos del nuevo ministerio. ¿Qué implica eso? Políticas públicas que permitieron apoyar, por un lado, al sistema académico universitario para reforzar los liderazgos femeninos a través de varios instrumentos, o sea, desde cursos de liderazgo, desde, como te decía, programas y fondos específicos que entregamos a las universidades para que apoyen y para que entreguen herramientas específicas, para que hagan sus propias brechas. Por Ujú. ejemplo, brechas salariales, brechas de oportunidades, brechas respecto de cómo distribuir sus cargos, etc. Y por otra parte, transformando los mismos instrumentos del Estado, o sea, los instrumentos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo durante los 2 años que estuvimos, se revisó cada uno para ver la pertinencia respecto de si es que era necesario o no incorporar medidas de equidad. Por ejemplo, desde las más obvias, como el reconocimiento de la maternidad en la productividad científica, hasta otras más sofisticadas. ¿Cómo hacemos para que el liderazgo de los centros de investigación también se avance en liderazgo de mujeres que son las que son los cargos más visibles, que la ciudadanía los ve, son las que ustedes entrevistan, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo podemos tener mujeres expertas también que estén dando la voz de cara a la sociedad? Así como herramientas que van en la primera infancia. Trabajamos con Sí. la Subsecretaría de Educación Parvularia, trabajamos con el programa Explora, para ir también entregando en la primera edad, digamos, la confianza y los espacios de apropiarse de los hábitos y del conocimiento científico. Desde eso, como te decía yo, también a reconocer referentes históricos culturales, no solamente referentes actuales, referentes de nuestra historia reciente, no solamente la tan mencionada Eloísa Díaz, mujeres como Justicia Espada, mujeres como también Adelina Gutiérrez, mujeres que fueron pioneras en el desarrollo. Justicia Espada fue la primera mujer ingeniera de Chile y de Latinoamérica en 1919, fue Ujú. calculista de puente. ¿Cómo vamos entregando aspectos desde concretos normativos hasta culturales, ¿cierto? Para poder avanzar en esta materia es un desafío que es muy necesario que se adopte desde la política pública, Ujú. en el caso de la investigación y desarrollo desde el ámbito universitario, y en el caso de la sociedad civil, como Foro Innovación, por supuesto que es un tema que es central, y como Foro Innovación tiene programas como también como Aboni, en el que el objetivo es visibilizar. Te voy a dar un dato que es súper Sí. impresionante. Este año, el año pasado, en el concurso pasado del Premio Nacional de Innovación, un 46% de los finalistas, de todos los finalistas, para el Premio Nacional de Innovación fueron mujeres. Y de los ganadores, 52%. Esos son datos que hace pocos años no los Claro. teníamos. Entonces, ¿cómo también estas organizaciones son capaces de generar una comunicación masiva que nos empieza a cambiar los referentes culturales? Es Por último, Carolina, siempre uno mira hacia afuera, pero tratando, más que tratando, obligándose a tomar buenas experiencias internacionales, pero adaptándolas a la realidad de los países, en este caso de Chile. También, ¿qué se puede hacer en ese sentido de países donde se ha logrado motivar, incentivar y generar espacios donde las mujeres puedan insertarse en este tipo de carreras y en este tipo de áreas? Mm. Mira, ese trabajo nosotros lo hicimos cuando me tocó liderar la primera política nacional de igualdad de género en el Ministerio de Ciencia, y lo hicimos en conjunto con varios ministerios y también con Cancillería. Obtuvimos
políticas comparadas en reuniones de hechos presenciales. El tiempo me jugó una mala pasada, no me acuerdo exactamente el número, pero eran más de 30 países y delegaciones con quienes pudimos obtener cómo era su situación, su estado del arte, qué medidas habían tomado y cómo está. Lo que es súper interesante, bueno, nosotros tomamos eso como base para la Política Nacional de Igualdad de Género, que además no solamente se convirtió en una política nacional de carácter interterritorial que dictó el presidente, sino que también se transforma en un compromiso de Chile frente a ONU Mujeres. Entonces hay un compromiso frente al cual hoy día lo que nosotros comprometimos, tenemos que hacernos cargo de esos cambios frente a la comunidad internacional. Y en esas instancias internacionales uno aprende varias cosas. Primero, que hay países que están muy desarrollados y sin embargo tienen las mismas brechas que nosotros. En cambio hay otros países que han avanzado enormemente, ¿ya? E incluso hay países que son muy referenciales en lo científico, tecnológico, en la innovación, por ejemplo Israel u otros países, pero que sin embargo presentan una realidad que es similar a nosotros. Entonces con todas estas realidades fue súper interesante la conversación. Es difícil desde Chile decir que hay un país modelo que yo quiero seguir, porque como te comentaba previamente, el carácter cultural en esta materia es tan potente que es difícil adaptarse completamente como a decir, este es el modelo que yo quiero seguir. Nosotros tomamos varios referentes de Australia, de el Reino Unido, también de los países nórdicos, comprendiendo también todas las diferencias que hay. En Argentina tienen excelentes números de participación y con todos aquellos fuimos armando nuestro mosaico de acciones que se implementaron luego en una política pública que además, debo decir, que ha tenido continuidad con este gobierno y por lo tanto esperamos que tenga frutos importantes y que efectivamente sea una política de Estado. Así que es bien complejo el panorama. Sin embargo, déjame decirte otra cosa. En los países desarrollados también esto es un tema que que lo están abordando, algunos más tiempo, otros menos, pero tampoco también es bastante reciente, ¿ya? La Academia de Ciencias de Estados Unidos lanza su primer diagnóstico respecto de la situación de las mujeres en las áreas STEM el año 2018, ¿cierto? Y eso genera también un cambio. Se generó una serie de Netflix, que sí la puedo recomendar, se llama Mujeres y Ciencia, a raíz de ese informe, y eso termina generando bastantes cambios al interior, de fondo provocando cambios para universidades y para el sistema estadounidense también, pero es un asunto en que todo el mundo se está moviendo con bastante determinación, particularmente en los últimos 4 años. Carolina Torrealba, nuevamente agradecerte esta conversación y muy importante también dentro de lo que es el Foro de Innovación, pero a realidad de lo que es el ámbito académico, la sociedad civil, en términos de este punto, de la ciencia, la tecnología y cómo las mujeres también siempre han sido un aporte, pueden serlo aún más cuando se da justamente el espacio para que puedan hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, buena tarde. Nos vemos, chao. Chao. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con